Hola, hola, bienvenidos a este Facebook Live de Vivo sobre el concepto de una sola salud. Le damos la bienvenida a toda la gente que se conecta con nosotros a través de nuestras redes sociales. Este concepto de una sola salud ha cobrado fuerza en los últimos meses a raíz de la pandemia que estamos atravesando todos por el coronavirus. Para explicar un poco en qué consiste este término y por qué es importante emplearlo en los parques naturales del mundo, está con nosotros Conrad, que es un veterinario uruguayo, e Iván Lozano, que es director y fundador del Bioparque La Reserva, que está ubicado en Cota. ¿Cómo están? Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por hacer parte de este Facebook Live, donde le vamos a contar a todos nuestros espectadores sobre este término. Entonces, si quieres, podemos empezar por Paul. Una de las recomendaciones de las Naciones Unidas para evitar nuevas pandemias y la aparición de otros brotes de enfermedades zoonóticas, como es el caso de este COVID-19, los gobiernos y las personas están obligadas a tomar medidas decisivas para prevenirlos. Pero ¿nos puedes contar un poco de qué se trata este concepto? ¿Cómo estás, Paula? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias a todos, gracias al espectador y a Vivo por dar este espacio tan importante ahora en este momento de pandemia. Eh, bueno, justamente surge últimamente debido a muchos factores antropogénicos, factores humanos, como la deforestación, el cambio climático, la contaminación, la extinción de muchas especies silvestres por el tráfico ilegal también, ha llevado a que la fauna, la biodiversidad y los ecosistemas se ven alterados y modificados, por así decirlo. Y también debido a cambios socioculturales, la biodiversidad y el ser humano han empezado a tomar mayor contacto. Esto dio las condiciones ideales para que muchos patógenos pudieran mutar y infectar al hombre, ¿verdad? Muchos patógenos de origen animal. Entonces, así surge este nuevo concepto que ha ido evolucionando, que es el concepto de una sola salud, o como le dicen en inglés, One Health. Es el concepto que hoy en día está utilizando la Organización Mundial de la Salud, la OIE y la FAO para explicar lo que es una salud. Se deja de ver la salud de forma tan individualista, ¿verdad? Y tan lineal, y se empieza a ver la salud de una forma holística, interdisciplinaria y interconectada. Se interconecta los ecosistemas, la salud animal y el hombre, ¿verdad? Se dice que la salud de los tres, como si fuese una tríada, ¿verdad? Están interconectadas. Y que si uno de estos componentes se altera toda la salud, porque se busca entender de que no hay una salud humana solamente, sino que hay una salud del planeta. Estamos todos interconectados, tanto la fauna silvestre, los seres humanos y los ecosistemas, y es algo que tanta importancia ha tomado últimamente, que quiere explicar la OMS para poder entender por qué aparecen las pandemias como esta del COVID en la actualidad. Paul, ¿por qué asegurar que para que las personas gocen de una buena salud se debe garantizar el bienestar animal y de los ecosistemas? Muy bien. Bueno, justamente, como te decía, este concepto de una salud ha ido evolucionando. Y de una salud también evolucionó otro concepto que es un solo bienestar. No se puede hablar, ¿sí?, de salud animal sin antes hablar de bienestar animal. Ujú. Y no es un concepto diferente, es un concepto que se complementa con el de una sola salud. Muchas veces, como les decía hoy, hay muchos factores humanos, que se les dice factores antropogénicos, que son las causas por qué aparecen las enfermedades. Uno de ellos son la deforestación y la tala de selva, que son los nichos ecológicos de la fauna, ¿verdad? Los animales silvestres, donde ellos viven. Entonces, destruir ese nicho ecológico, obviamente que estás generando una alteración, estás afectando el bienestar animal, ¿verdad? También, por otro lado, una de las grandes causantes de cómo entran los patógenos a nuevos territorios, a nuevos países, es el tráfico ilegal de especies. ¿Sí? El tráfico ilegal de especies es el tercer negocio hoy en día, el tercer mercado negro más grande en el mundo, más importante, ¿verdad? Y es la forma en la que se trafican muchos animales. Muchos países, justamente, como Colombia, que tienen parte de la selva amazónica, sabrán la gran problemática que se genera por el tráfico ilegal de especies. Y es la forma en la que los patógenos ingresan a una nueva región. ¿Sí? Esos animales traen esos patógenos. Y esos animales, obviamente, vienen en condiciones muy pobres y muy deprobables en cuanto a bienestar animal, vienen con cero sanidad. Son traficados de forma eh, o sea, muy decadente, vienen traídos en botellas, dentro de los autos. Entonces, los que trabajamos con ciencia, los veterinarios, biólogos, sabemos que un animal, cuando está estresado, ¿verdad?, se inmunodeprime y es aún más propenso a transmitir esos patógenos. Y es la forma en la que se sospecha de que ingresó el COVID, ¿verdad?, en el primer país de origen. Ingresó por animales silvestres
¿verdad? Y además hay otro factor social que es la forma en la que son vendidos esos animales. Son vendidos en mercados, acá en Uruguay le decimos ferias, ¿sí? Que además tampoco hay ningún tipo de cuidado sanitario, entonces ahí se dan las condiciones ideales para que los patógenos se pasen de una especie a otra y hagan un salto entre las especies, ¿sí? Y de esa forma lleguen al hombre. Entonces, cuidar el bienestar animal y cuidar el ecosistema es sí muy importante para evitar pagar las consecuencias de una pandemia o una enfermedad emergente en la humanidad. Paul, tocas un tema muy importante como es el tráfico ilegal de especies. Es una actividad que ha aumentado en los últimos tiempos de manera acelerada y se estima que el 70% de las enfermedades que tenemos circulando en la actualidad pues provienen de los animales. Iván, quisiera que me explicaras cuál es la relación o cuál es ese vínculo entre la vida silvestre en los ecosistemas y el ser humano. Bueno, también agradecerles por la invitación y pues obviamente tocar un tema bien interesante porque hay mucha gente que quiere saber sobre esto. Bueno, ese vínculo es un vínculo inmemorial porque básicamente nosotros le debemos la vida a un ecosistema complejo que tiene una gran cantidad de interconexiones permanentes, dinámicas, que evolucionan con la fauna y la flora silvestre. Pues hoy en día estamos sentados en un ambiente urbano, un ambiente lleno de tecnología, estamos haciendo inclusive esta presentación alejados un poco de nuestro ecosistema natural que básicamente tiene animales, tiene elementos inertes, tiene obviamente la parte de flora y nos hemos alejado un poquito y no conocemos básicamente todas esas relaciones que hacen que podamos tener oxígeno, que podamos tener agua, que podamos tener frutas, que podamos tener alimentos, que podamos vivir la vida que llevamos, que está afuera de las ciudades, que está funcionando de manera, como les decía, dinámica y que provee todos los servicios ambientales y ecosistémicos que generan nuestra propia sostenimiento de vida. Entonces, si quitamos un actor principal dentro de esos ecosistemas que nos mantienen como especie en el planeta, que es la fauna silvestre, porque la alteramos, porque les destruimos su ecosistema o porque simplemente hacemos uso de ella de una manera no sostenible y sobre todo hoy en día en muchos lados ilegal, pues obviamente todo ese ecosistema empieza a resquebrajarse, empieza a tener problemas para mantenerse, deja de prestar los servicios y nosotros al final, como decía Paul, tenemos las consecuencias y una de esas consecuencias pues es la parte sanitaria, por no nombrar las demás, que tienen que ver con la provisión de alimentos y de seguridad para las personas, ¿no? ¿En qué consiste ese rol de los animales silvestres en los ecosistemas y en la salud humana, Iván? Pues mira, como te decía, son actores principales y primordiales para que los ecosistemas se mantengan con vida. Básicamente tenemos una situación en la cual los animales hacen que toda la vida en los ecosistemas se mantenga. Esa vida básicamente es a través de situaciones ecológicas como la polinización, la dispersión de semillas, la obligación que le plantean a las plantas para defenderse de los animales que las consumen o atraer a los animales que las polinizan. Toda esa permanente evolución de relaciones que los animales desencadenan en flora y en el ecosistema hace que ese ecosistema provea los servicios de los cuales depende nuestra salud y nuestra vida. Si esos animales son retirados, pues obviamente cambia totalmente el ecosistema y deja de producirnos servicios a nosotros. Eso lo que genera es que nosotros empecemos a tener problemas para adaptarnos, problemas para tener bienestar. Entonces, es una suma fácil. Animales silvestres más ecosistema funcionando es igual a bienestar humano, por verla de una versión parcial del asunto. Si nosotros quitamos el animal, el ecosistema deja de prestarnos servicios a nosotros o nos pone inmersos en una situación de una sanidad inadecuada, que es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, los animales silvestres, de alguna u otra manera, mantienen el bienestar de la especie humana en el planeta Tierra. En el informe de Naciones Unidas también alertaba que van a seguir apareciendo nuevos brotes de enfermedades zoonóticas, principalmente por los factores que ya nos había mencionado antes Paul, como el aumento de la proteína animal, de la agricultura intensiva, del cambio climático, pero ya tenemos claro el rol de los animales silvestres. Paul, ¿nos podrías explicar un poco cómo es la relación de los ecosistemas con enfermedades emergentes y reemergentes? Sí, claro.
Bueno, sucede, como hoy hablamos, ¿verdad? Lo que explica una sola salud justamente es entender la salud de forma holística, ¿verdad? Que estamos todos interconectados y que no se puede ver tanto de forma lineal como antes queríamos entenderla, sino que son muchos factores que entran en juego. Entonces, hablamos de los animales, que es un factor, y ahora hablamos de los ecosistemas. Dos de las consecuencias más grandes que ha pagado la humanidad últimamente, para llamarle enfermedades del ecosistema, es el cambio climático, uno, y otro es la desertificación. Sabemos que el cambio climático, ¿verdad? Es la alteración que sucede por el aumento de temperatura debido a la emisión de gases del efecto invernadero en la atmósfera, ¿sí? Son gases que se acumulan en las capas inferiores de la atmósfera y justamente genera un aumento de temperatura. Eso lleva a muchas consecuencias como cambios meteorológicos, ¿sí? Aumentos de las lluvias, aumentos de las sequías, también gases del efecto invernadero, uno de ellos es el CO2, dióxido de carbono, liberado por la quema de combustibles fósiles, y otros son el hollín. El hollín, por ejemplo, puede viajar largas distancias, ¿sí? Y pegarse en el manto de hielo del Ártico y oscurecer el manto del hielo del Ártico, ¿sí? Y esto obviamente, al estar más oscuro, hace que se derritan mucho más rápido los glaciares y, en definitiva, aumenta el nivel del mar, en definitiva, hay más inundaciones. Esa es una de las consecuencias del cambio climático, inundaciones y cambios meteorológicos como más lluvias. Otra de las consecuencias son enfermedades también por los mismos gases que genera y muchas veces, lamentablemente, las regiones que pagan más caro esto son las regiones más pobres, ¿sí? Porque las regiones más pobres muchas veces son las regiones que justamente tienen infraestructura, o sea, más disminuida, son más propensas a presentar inundaciones, se encuentran en las periferias de la ciudad, donde están más en contacto con la selva, donde también habitan muchos vectores de enfermedades como los mosquitos. Sabemos que los mosquitos son vectores de muchas enfermedades como la malaria, el chikungunya, el dengue, y así puedo seguir muchas más enfermedades que transmiten los mosquitos. Y el cambio climático le da las condiciones ideales a los mosquitos para que puedan llegar a nuevas regiones y nuevas latitudes. ¿Por qué? Porque el cambio climático trae más lluvia y más calor. Y un mosquito, si le das más lluvia y más calor, son mejores condiciones para poder reproducirse. Se sabe, según estudios, que a mayor temperatura, la hembra de mosquito, que es la que pica, ¿sí? Aumenta su metabolismo y quiere picar más. Entonces, alimentarse a querer alimentarse más, definitiva, pica más y transmite más enfermedades. Y las larvas de los mosquitos maduran mucho más rápido cuando hace más calor. Y justamente las regiones más pobres del planeta son las que están en mayor contacto con las periferias, con las partes, con la vegetación, donde están los mosquitos. Entonces muchas veces son los que pagan las consecuencias primero, y donde primeramente se ven las enfermedades, como sucede en Brasil, en las favelas de Brasil, que se encuentran en los morros, ¿verdad? Le llaman la mata, donde están cerca de la selva, y los casos de fiebre amarilla aparecen primero en las favelas. Y muchas veces son los que menos han generado emisiones de los gases de efecto invernadero. Otra consecuencia son los pueblos del Ártico y los nativos, que también se sospecha que van a ser los primeros en extinguirse debido al cambio climático, porque viven directamente los recursos naturales. Entonces, son los primeros en pagar también las consecuencias del cambio climático. Y otro es la desertificación, otra enfermedad del cambio climático y de la alteración del ecosistema. Las tierras, los suelos arables, se mueren, quedan como desiertos, y sucede también en las zonas más pobres del mundo, las zonas más áridas, como en el continente africano, el crecimiento de los desiertos, que no son arables, no puede cosechar la gente, entonces pierden muchísimos kilómetros de suelos arables, debido al pisoteo constante de la ganadería, debido a la acidificación de los suelos, de los metales pesados, debido al cambio climático que genera muchas lluvias y muchas sequías prolongadas. Así que esas serían las alteraciones más importantes del ecosistema. Ok, ¿en qué consiste el vínculo con los animales silvestres de las enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes? El vínculo entre el ecosistema animal, sí, a mí me gusta y entre animal-persona. animal-persona, justamente. A mí me gusta mucho dar ejemplos, porque a veces la gente los ejemplos los ayuda a verlo de forma más gráfica. Hay un ejemplo de esto que fue el virus del Nipah. El virus del Nipah es una enfermedad que apareció alrededor del 2000 en Malasia, ¿sí? El animal que era hospedador, el animal silvestre era el hospedador de esta enfermedad del virus del Nipah, que era el murciélago, muchos lo conocen, murciélago, le llaman el zorro volador. Es un murciélago muy simpático, ¿sí? Que come frutas y vivía en las selvas de Malasia. Y en esa época hubieron talas masivas de selva en Malasia, talas muy masivas de selva, ¿sí? Para cosechar más, para tener más tierras para arar, que necesitaba el ser humano, entonces talaron mucha selva, que era el nicho ecológico de esos murciélagos, donde él habitaba.
Entonces se vio forzado a tener que desplazarse, ¿sí?, a otras regiones en busca de alimento, en busca de refugio. Entonces, ¿a dónde fue a parar? A las granjas de las personas, donde cosechaban frutas y orquídeas. Y mientras la masiva por proteína de la carne que está relacionada al cambio climático. Entonces, justamente en esa época se generaba mucha cría masiva del cerdo. Entonces, fíjense cómo se dio. Los murciélagos iban a alimentarse en la casa de la gente, ¿sí? Y comiendo esos árboles, ahí criaban los cerdos también, la comida y la materia de los murciélagos caía, entonces el virus pasó de los murciélagos al cerdo y así pudo pasar al hombre. Y ahí está el vínculo entre la vida silvestre y el hombre. Muchas veces se da de forma directa entre vida silvestre y hombre, y otras veces de forma indirecta entre vida silvestre y los animales domésticos del hombre. ¿Verdad? También importancia en cuanto a la biodiversidad, un caso muy importante que sucede en Chile y en Argentina, en la Patagonia, que hay muchos problemas con el hantavirus, ¿sí?, que es transmitido por un ratón, sobre todo el colilargo que le llaman, que es parte de la fauna silvestre, pero su población se ha descontrolado por la plantación de la caña coligüe y por la extinción, no extinción porque no se extinguió, pero por la disminución de las poblaciones de zorro gris, que son el principal depredador de este animal. Entonces, ¿por qué lo depredan al zorro gris? Porque justamente es una amenaza para los ganaderos, porque se comen las ovejas. Entonces empezó a descender la población de zorro gris y empezó a aumentar la población de ratones colilargo. En definitiva, aumentó la población, la incidencia de la enfermedad del hantavirus, que es una enfermedad mortal y muy grave para la humanidad. Entonces, que haya zorro gris, que es parte de la biodiversidad y parte de la fauna, es muy importante para controlar las poblaciones de ratones colilargo, en definitiva de hantavirus. Iván, no sé si quieras complementar cuáles son las enfermedades zoonóticas más comunes que han afectado al ser humano. Bueno, hay muchísimas ejemplos en la historia, algunos inclusive pues muy dramáticos, por ejemplo el caso de la peste negra, que por allá en el siglo XIII, XIV, a través de una bacteria que se llama Yersinia, fue alojada en una población bastante grande de Europa y tuvo más o menos un efecto devastador en la población humana, precisamente porque pues las condiciones en ese momento semiurbanas que se estaban generando eran propicias para la aparición de grandes poblaciones de roedores que transmitieron la bacteria a través de sus pulgas, ¿no? Eso coincide también con un tema no solamente de sanidad, sino coincide con un tema de manejo inadecuado de los predadores o controladores de estos roedores, que eran, en ese caso, los gatos, también por creencias culturales que en el momento hicieron que atacaran la población de gatos y obviamente la población de roedores se disparó afectando al ser humano. Entonces, como vemos, todo es una línea, es un balance que cuando uno afecta a una de las partes que están interactuando permanentemente por creencias o por aspectos culturales o por temas comerciales o por temas no sostenibles, tiene una reversa y una consecuencia en el ser humano. También pues podemos ver los problemas que se generan actualmente ya de manera más moderna, también involucrando animales domésticos como la rabia, la encefalopatía espongiforme bovina, la gripe aviar, todos estos elementos que puedan afectar al ser humano están obteniendo unos lugares perfectos para desarrollarse, para volverse cada vez más poderosos, precisamente porque nosotros nos hemos encargado de no pensar en el bienestar animal, no pensar en el bienestar de los ecosistemas, sino solamente pensar en desarrollar prácticas económicas que tengan como único resultado una obtención de un bien para las personas. Entonces, este concepto de One Health ya llama la atención y dice, paren un momento, por favor, revisemos la forma como nos relacionamos con animales silvestres, con animales domésticos, cómo estamos produciendo nuestra comida, cómo estamos afectando los ecosistemas, porque finalmente vamos a terminar perdiendo todos si no detenemos esta carrera por consecución fácil y no equilibrada de recursos económicos a través de la alimentación y el relacionamiento con nuestro ambiente. Tocas un tema importante como los animales domésticos y en nuestras redes, pues en Facebook de Vivo nos llegó una pregunta
que dice, las enfermedades como el COVID también provienen de los animales domésticos. No sé cuál de ustedes dos quiera responderla. Adelante, Paul. Los dos, un poquito los dos. Por lo que yo tengo entendido, Paula, la enfermedad del COVID, principalmente, hay muchas teorías, obviamente esto es muy reciente, entonces calculo que va a ir habiendo más investigaciones, va a ir evolucionando la teoría de por qué apareció el COVID, pero se sospecha de que el COVID surge y surgió de animales silvestres, que justamente fueron traficados de forma ilegal en los mercados. Y ahí entran en juego dos factores, un factor social y un factor humano, que obviamente es el tráfico ilegal, ¿no? Y un factor social, que es la forma en la que se trafican y donde se venden estos animales. Como ya hablaba, se venden en condiciones muy deplorables, en mercados, donde tienen mucho contacto con otras especies. Entonces, lo que se sospecha. Pero el animal doméstico también juega un rol importante muchas veces, porque no siempre la enfermedad se contagia de forma directa de hombre a animal, sino que a veces se contagia de hombre, animal doméstico, animal silvestre. No siempre es el animal silvestre que se contagia de forma directa al hombre. A veces el ganado toma contacto por la tala de selva, por la invasión de nichos ecológicos, la invasión de los ecosistemas por la ganadería, es el que toma contacto de forma directa con los animales silvestres. Sí, yo complemento un poco el sistema productivo actual, industrializado, semi-industrializado de productos de origen animal. Claramente tiene mucho que ver con esto porque este sistema tiene más o menos unos 50 a 70 años y ha venido creciendo de manera exponencial debido pues a las necesidades de alimentar una población humana creciente también de manera exponencial y disparada. Entonces, estos sistemas cada vez más grandes, vemos poblaciones de animales domésticos en alojamientos poco adecuados a los cuales su fisiología, su anatomía no están, no tienen la posibilidad de adaptarse y porque como se busca un lucro económico rápido, pues obviamente tenemos una afectación de ese bienestar de los animales y todo lo que conlleva la afectación del bienestar de un ser vivo afecta la parte inmune y afecta el relacionamiento con parásitos. Todo este tema de la cría industrializada de animales tiene que revisarse. No se trata de no producir animales, no se trata de no relacionarnos con ellos, se trata es de buscar que científicamente busquemos y encontremos soluciones para que sea más inocua y sobre todo con mayor bienestar animal esta producción. Si no se logra, pues obviamente hay que buscar disminución y buscar una parte también que tenga que ver con la educación del consumo para que esta situación se vuelva un poquito más sostenible hacia el futuro o la consecuencia va a ser que vamos a tener muchísimos más problemas de los que estamos viendo porque la historia nos está mostrando que vamos a complicarnos inclusive más en el futuro. Las próximas generaciones van a sufrir más de este tipo de cosas. Bueno, le damos un saludo a la gente que se acabó de conectar a nuestro Facebook Live. Les recordamos que estamos hablando del tema de una sola salud que ha cobrado relevancia por la pandemia del coronavirus y nos llega otra pregunta de nuestros lectores. Dice, ¿qué mecanismo deberían implementar en las políticas públicas y privadas para pensar en una sola salud? ¿Quién se anima a responder de los dos? Como quieras, Iván, ¿querés empezar vos y yo complemento después? Bueno, sí, no, pues para complementar lo que estaba diciendo, claramente la ciencia actual, basada en la medicina veterinaria, la medicina humana, la conservación y sobre todo la biología y ecología de los ecosistemas nos está dando una gran cantidad de información que desafortunadamente en el pasado fue cada una por su lado. Actualmente con este concepto de One Health o de buena salud estamos tratando de acercarnos todos para hablar y decir, bueno, toda esta información que se ha logrado puede servir para entender cómo se puede generar una política pública de cómo se maneja la producción de alimentos, la conservación de áreas naturales, la detención del tráfico ilegal y sobre todo la educación de los seres humanos que hacen uso de los ecosistemas de manera directa o indirecta. Si nosotros cogemos toda la información científica, la ponemos a servicio de las personas que se encargan de hacer las políticas públicas de manera permanente y dinámica, seguramente vamos a evolucionar en esa política pública y vamos a poder, de alguna manera, aplacar esto que se nos está viniendo encima. Bien, y yo tengo, para acotar también a lo que dice Iván, que es muy importante,
que hay que entender que muchas veces le queremos pasar la responsabilidad a los políticos, a las empresas, ¿verdad? Pero hay que saber que cada persona tiene en su mano la llave para cambiar algo, ¿verdad? Está en cada uno cambiar. Si empieza por casa el cambio. Cada uno tiene que aportar su grano de arena, ¿sí? Porque cambiando algunos hábitos puedes cambiar todo. Porque muchas veces las cosas que nos brindan, los servicios que nos brinda la sociedad, son debido a las cosas que nosotros demandamos. A mayor demanda, hay más oferta. Entonces, hay que tomar conciencia. ¿Por qué hay cambio climático? Hay cambio climático, que el cambio climático lleva a la alteración del ecosistema, en definitiva lleva a la aparición de enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Porque obviamente hay emisiones de gases de efecto invernadero para brindarnos nuestros servicios a nosotros. Entonces, empezar por desenchufar el teléfono, usar menos luz, usar energía renovable, ¿sí? Empezar por, si tomás siempre transporte privado, empezar a tomar transporte público, usar bicicleta, usar trenes, ¿sí? También el consumo, según las directrices de la OMS, el consumo de carne debería disminuir un poco en las personas para, obviamente, que haya menos demanda de ganadería.